Hola amigos, bueno, hoy es 22 de marzo de 2018. Siguiendo entonces en esta secuencia de revisión de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, veamos en lo siguiente. El tema es sobre estupefacientes. Aquellas personas que capturan en flagrancia llevando consigo un poco más de sustancia pues de estupefacientes, por encima un poco más del tope como dosis personal consagrado en la Ley 30 del 86. Bueno, aquí vamos a revisar una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia. Pueden ustedes observar aquí, este es el radicado de la doctora Patricia Salazar Cuéllar, allí en el parte central, 50512 del 28 de febrero de este año. Revisa la Corte Suprema de Justicia, juzga en casación una decisión del Tribunal de Cali, el cual revocó una absolución del Juzgado Séptimo Penal del Circuito a un señor dentro de los siguientes hechos fácticos. El 10 de septiembre de 2013, a eso de las 2:32 de la tarde, cuando José Fernando Díaz se desplazaba por la avenida Cuarta Oeste con calle Séptima de esta ciudad y fue observado por una patrulla de policía conformada por los agentes fulanos y sultanos, quienes lo requirieron para realizarle una requisa, previo a la cual el referido ciudadano entregó una bolsa plástica transparente que en el interior contenía sustancia pulverulenta en 47 papeletas que, sometidas al correspondiente análisis químico, arroja un peso neto de 11.4 gramos positivo para cocaína. Esos son los hechos fácticos. Pues bien, adelantada toda la investigación por el ente acusador, entonces pues decíamos que se absolvió por el Juzgado Séptimo en primera instancia y el Tribunal de Cali decide entonces revocar esa absolución para condenar. El asunto entonces entra ahora, puede ser en esta decisión, a recogerse una serie de ya precedente judicial. Miren ustedes el recuadro izquierdo, allí aparecen dentro de estos radicados que cito allí. Podemos considerar que el consumo de estupefacientes en la dosis fijada en la Ley 30 del 86, y ahí agrego que también con la C491 del 2012, la Corte Constitucional, pues se ratifica que es 1 gramo para cocaína y sus derivados y de 22 gramos para marihuana, o en dosis ligeramente superiores a estos topes son conductas impunes. Esa es más o menos pues la línea jurisprudencial que ha venido manejando. Por aquí también se refiere a la cuestión de aquella teoría del aprovisionamiento, aquellas personas que pues se cogen con cierta cantidad de estupefacientes y dicen que esa la tienen es para el consumo de fin de semana. El hecho es que en este caso pues entonces la Corte Suprema de Justicia hace un análisis concordante también con una decisión 44997 del 2017, en la cual se señala lo siguiente. Mire, primero que todo, tratándose de delitos de peligro abstracto, y el 376 es un delito de peligro abstracto, la presunción de peligro es legal, no de derecho. Por lo tanto, el juez debe llevar a cabo un juicio de antijuridicidad a fin de determinar si creó un riesgo efectivo, verificable empíricamente al bien protegido por la norma. Aquí en este caso hablamos pues de la salubridad, y pues miren ustedes que hay un segundo punto establece la norma que en todos los casos el consumidor ocasional, llamado también recreativo o el adicto, no puede ser considerado como sujeto pasible de derecho penal cuando la conducta carece de connotación afín al tráfico o a la distribución de sustancias, con independencia de la cantidad que lleve. Pues bien, entonces, delitos contra la salud pública, este es el título 13, dije que salubridad, no, salud pública. Eso es lo que se protege, pero bueno, el tipo penal del artículo 376 pues establece varios verbos rectores, pero mira que la Corte también acaba de decir que en esencia pues también hay un elemento subjetivo tácito dentro del tipo. Pues hablamos de que el dolo
que es conocimiento y voluntad dirigida a la comisión de una infracción penal, en esencia pues está en el tipo penal, pero además hay otros elementos y esos elementos subjetivos del tipo. De pronto eso lo manejé ahora con el tema del dolo eventual y trayendo en la colación a la obra pues del doctor el maestro, mi profesor de penal en especialización, Jesús Orlando Gómez López. Dice, por ejemplo, aquí efectuamos esta diferenciación por cuanto algunos tipos, además del dolo, se refieren a particulares aspectos subjetivos o anímicos de la conducta, para exigir bien para que se constituya, se agrave o se atenúe el hecho, un determinado móvil, finalidad o deseo. Tales elementos no pertenecen al dolo, pero sí al tipo y se denominan elementos subjetivos del tipo, distintos del dolo. Son por ello, ahí trae como ejemplo el fin de crear o mantener un ambiente de zozobra en el terrorismo, la finalidad de poner fin a intensos sufrimientos en el homicidio pietístico, el obtener una confesión en la tortura, en fin. Y entonces a la Corte, por acá en esta decisión, dice que primero que todo pues existe una carga que es del ente acusador, el fiscal, para establecer entonces, debe probar si el propósito es para el uso o para la distribución. Esa carga no se puede invertir, no se le puede decir que el acusado o a través de su defensor tiene que demostrar que, por ejemplo, que la persona es consumidora, no, el fiscal. Por eso es que se habla de una presunción juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Se presume que la persona, cuando se le enrostra en el tipo penal el porte, el llevar consigo, podríamos decir que hay una presunción a favor de la persona que es para su consumo, cuando se trata pues de cantidades ligeramente superiores al tope señalado en la ley 30 al 86, pero también hay casos donde esa cantidad puede ser que sobrepase ese tope y formulábamos entonces la teoría del aprovisionamiento. Pero en esencia, entonces, hay que demostrarse que el propósito es diferente al del consumo, sino tiene que el fiscal probar que es el de distribución o venta, más conocido pues en el argot popular como el jíbaro. Porque miren lo que dice aquí en la página 16, la 16 de estas Radicados 50.512, dice: pero además resulta de la mayor importancia la consideración hecha por la Sala en el sentido que el tipo penal del 376, cuando la conducta se relaciona con el porte de estupefacientes, contiene un ingrediente subjetivo tácito, atinente al propósito del sujeto agente, por lo que la realización del tipo penal no depende en últimas de la cantidad de sustancia llevada consigo, sino de la verdadera intención que se persigue a través de la acción descrita. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque cuando se refiere entonces acá a este acápite de el juris tantum y el juris et de jure, una presunción legal o una presunción de derecho, la Corte dice aquí, ligado a lo anterior, en la página 13, hasta entonces se mantuvo la recurrente idea consistente en que el porte de estupefacientes en tanto delito de peligro abstracto en cantidad superior a los límites de lo establecido como dosis para el uso personal alberga una presunción de antijuridicidad, juris tantum, presunción legal que admite prueba en contrario, cuando se trata de cantidades ligeramente superiores a las previstas como dosis para uso personal. Y juris et de jure, presunción de derecho que no permite su controversia, cuando se supera el tope de lo razonable en relación con los límites de la dosis personal establecidos en la ley. Y aquí se cita entonces otra sentencia, la primera que aparece en el radicado 35.978 del 2011. Y después entonces dijo en otra decisión, la 40 y ahí aparece la siguiente, 42.617 del 2014, concordante con la C491 del 2012, la Corte Constitucional. Lo siguiente, y abre comillas, porte de estupefacientes en una cantidad superior a la establecida legalmente como dosis de uso personal es una conducta típica que se presume antijurídica.
Sin embargo, como quiera que tal presunción ostenta carácter juris tantum, la prueba de que su destino es el consumo estrictamente personal sin que apareje interferencia en derechos ajenos, entre paréntesis, orden socioeconómico, la seguridad pública, desvirtúa tal suposición legal y por ende excluye la responsabilidad penal. En consecuencia, la cantidad de estupefaciente que se lleve consigo no es el único elemento definitorio de la antijuridicidad, sino solo uno más de los que habrán de valorar los juzgadores a fin de determinar la licitud de la finalidad del porte. Entonces, ahí tenemos un referente importantísimo de la Corte Suprema de Justicia ahora para tantos casos que se presentan bajo estas circunstancias. Pues ahora, por último, ya para cerrar este capítulo en relación con este tema, lo que quiero hacer referencia de pronto es a una crítica que de pronto la misma Corte resalta aquí en relación con ese proceder que se tuvo en este caso por el cuerpo colegiado, porque en realidad dice la Corte lo siguiente: advierte la Sala que el Tribunal en franca contradicción con los incisos segundo y tercero del artículo séptimo de la Ley 906 de 2004 y el artículo 29 de la Constitución Política trasladó el imperativo de demostrar la ausencia de su responsabilidad penal al acusado, José Fernando Díaz, asumiendo la equivocada postura de invertir la carga de la prueba como consecuencia de la presunción de antijuridicidad presunta en el delito de llevar consigo estupefacientes. En ese sentido, no le correspondía al procesado probar su inocencia, por cuanto ella se presume, razón por la cual el órgano percutor de la acción penal debía establecer, además del peso de la sustancia incautada, si estaba destinada a ser distribuida a cualquier título, con miras a desvirtuar lo señalado por José Fernando Díaz al momento de su captura. De manera que en ningún evento la carga de la prueba de su inocencia le corresponde al procesado, como parece entenderlo el tribunal cuando afirma que la defensa no probó que José Fernando Díaz llevaba consigo la sustancia con el único estupefaciente con el único propósito de consumirla. Y después dice la Corte de cierre, finalmente, en relación pues con un criterio que alimentó al cuerpo colegiado para tomar esa decisión de revocar la absolución, entre comillas dice en la página 28, y frente a la igualmente errada consideración referida a que un habitante de la calle no tiene capacidad económica para adquirir esa cantidad de papeletas contentivas de estupefaciente, no alcanza la Corte a develar el sentido de tal afirmación, que solo se presta a confusas interpretaciones, ninguna vinculada con el objeto de prueba. Pues si el verbo imputado por el ente acusador fue el de llevar consigo, sin que en momento alguno se hubiera discutido la capacidad económica de una persona en condición de habitante de calle, o cuánto es el precio de 11.4 gramos de cocaína, nada soporta tal aserción. Claro, no había discusión allí, no se había discutido sobre ninguno de esos dos aspectos. Aunque pareciera ser una máxima la experiencia que intentó crear el tribunal, realmente no constituye más que una afirmación hipotética, según la cual las personas que habitan en la calle y consumen sustancias estupefacientes nunca tienen dinero para comprarlas. Evidencia lo anterior, ya para cerrar, que la Fiscalía no probó, además porque no estuvo dentro de sus finalidades investigativas, que José Fernando Díaz tuviera un propósito diferente al de consumir la sustancia que le fue incautada. Más aún, ni siquiera desvirtuó que el capturado la llevaba consigo con el único fin de consumirla por ser un habitante de la calle adicto a estas sustancias. Ok, bueno, miren ustedes la importancia de estas decisiones de reciente data. Son un precedente judicial, y si son de la Corte Constitucional son de imperativo cumplimiento, igualmente en este caso pues del Tribunal de Cierre, pues son también, acompañan al imperio de la ley,
así algunos digan que no, porque son decisiones, recordemos lo de doctrina probable, 3 decisiones sobre el mismo tema son doctrina probable. Igual el juez se puede apartar de ellas, pero debe tener un peso y un soporte para poder apartarse de estas decisiones, que son criterios que ahora decimos que van cogidos de la mano bajo ese imperio de la ley, y el juez está en la obligación de tomarlas en consideración, por supuesto. Ok, mis queridos amigos, dejemos aquí el tema. Entonces me voy a preparar para otra disertación, aquí otra conferencia. Esta sí es más voluminosa. Esta es la otra decisión también de la doctora Patricia Salazar Cuéllar, una muy interesante decisión, el radicado 51882, les adelanto, del 7 de marzo de 2018. La doctora Patricia Salazar, sí tiene que ver con el tema de preparatoria, todo eso de qué sucedió allí al interior de ella, y recoge toda la providencia las providencias de ella como ponente, en la que hace énfasis de todos estos temas de tipo probatorio, digámoslo así, porque tienen que ver con la argumentación, la conducencia, la utilidad, bueno, en fin, todos esos temas que me parece interesante volverlos a recapitular, y de pronto hacemos pues una compilación de las mismas decisiones de la Corte, en este caso de la doctora Patricia Salazar Cuéllar, sobre este punto. Entonces ténganla presente. A vuelta de correo, si quieren, por favor, las 2 providencias, esta es la del tribunal, de lo que pasó pues en la Corte, pero incluso también de la doctora Patricia, sobre este tema de estupefacientes. Recuerden el título: el fiscal debe probar si el propósito es el uso o si es la distribución. La carga de la prueba no la podemos invertir, un tema fundamental. Y el tema ya de carácter más de índole probatorio, para que entonces sí me va a tocar tomarme un tiempito para leerlo, porque son 70 páginas interesantes de esta decisión, y habrá que revisar en concordancia con las otras también, de la 46153, en fin, todo un poco de decisiones allí que de la doctora Patricia bien importantes. Ok, yo creo que con esto me estoy como despidiendo, porque ya se nos viene Semana Santa. La otra semana tengo mi salida, si Dios lo permite, a Isla Gorgona. Bueno, a hacerle ese seguimiento, a conocer lo que fue la cárcel, famosa cárcel en la isla, pues prisión Gorgona. Bueno, ok, mis queridos amigos, y mirar esos aspectos pues importantes de índole carcelario. Pero bueno, dejamos aquí entonces, más bien, no se lo olvide, a vuelta de correo, por favor, te envío esos datos para que los consultes. Ok, buen fin de semana y Semana Santa, creo.